¿Cuál es el sentido de la vida? Hemos recorrido Eclesiastés y hemos oído al predicador presentar su investigación. Desde un comienzo del libro nos dijo que la vida es vanidad, es decir, es vapor, se nos escapa de las manos rápidamente. También hemos visto que el predicador investigó todo debajo del sol para poder hallar sentido, pero no lo encontró. En la última sección de su libro, una vez más, el predicador nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas son las primeras y las últimas palabras del predicador. Se encuentran en Eclesiastés 1:2 y ahora aquí en el 12:8. El predicador usa una técnica literaria conocida como inclusio o inclusión. El escritor comienza y termina su composición diciendo exactamente lo mismo. Ya hemos mencionado que la palabra hebrea para vanidad es un término que el predicador usa para expresar la futilidad de la vida en un mundo caído. Tomada literalmente, la palabra se refiere a un soplo o vapor, como el vapor que sale de una tetera hirviendo. Así es la vida. Es imposible de comprender y antes que te des cuenta, se ha ido, se desvanece en el aire. Al comenzar y terminar con la misma declaración, la estructura de Eclesiastés refuerza uno de sus puntos principales, el cual es que nada hay nuevo debajo del sol. Tal como era antes, es ahora y siempre será. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo el tiempo. Por lo tanto, el predicador termina donde comenzó. Sin embargo, no podemos pensar que el predicador simplemente repite lo mismo. Eclesiastés 12:8 nos devuelve al mismo lugar donde comenzamos, pero no somos los mismos que el principio. Eclesiastés nos ha dado una perspectiva más amplia de la vida. El predicador nos ha mostrado cuán vana es la vida, de modo que cuando le oímos hacer la misma afirmación al final del libro, esta nos golpea con mucha más fuerza. Sin embargo, y es algo que quiero destacar, es que el predicador principalmente quiere que veamos cuán insignificante es la vida sin Dios. Cuán poco gozo hay debajo del sol si tratamos de dejar a nuestro Creador fuera de su universo. Llegando al final de Eclesiastés, tenemos que admitir que el predicador ha probado su tesis. Nada en nuestra búsqueda de sentido nos ha llevado de vuelta a casa. Nada de lo que se nos ofrece debajo del sol nos ayuda a comprender la vida. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sin embargo, la vanidad no tiene la última palabra, ni en la Biblia, ni en la vida cristiana. Eclesiastés podría haber terminado en el capítulo 12, verso 8, como un resumen de todo lo que dijo el predicador, pero cierra con más comentarios que nos ayudan a comprender todo el libro correctamente. Hasta ahora Eclesiastés nos ha dicho lo que dijo el predicador. Ahora el libro nos cuenta cómo lo dijo. Dice el capítulo 12, versículos 9 y 10, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. También sopesó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Aunque estos versículos se refieren específicamente a lo que leemos en Eclesiastés, al mismo tiempo nos dicen algunas cosas muy importantes sobre cómo se escribió toda la Biblia. Fíjense, el predicador escribió con una lógica muy clara. Se tomó el tiempo de evaluar
todos los dichos sabios, todos los proverbios que había escuchado, y luego incluyó solo los que eran suficientemente importantes como para demandar toda nuestra atención. El predicador no solo evaluó cuidadosamente estos dichos, estos proverbios, sino que también los ordenó cuidadosamente. Hay una lógica en la forma en que está elaborado este libro. No es la lógica que vemos en la historia o en una epístola, sino es la lógica que encontramos en una colección de refranes. Eclesiastés no se unió, sino que se construyó como una obra literaria completa, acabada. Además de escribir con una clara lógica, el predicador también escribió con maestría literaria. Es un motivo de alabanza a Dios la forma en que se escribió Eclesiastés, no solo por lo que dice el libro, sino también por la forma en que lo dice. Esta es una de las muchas maneras en que Dios revela su carácter y nos muestra su gracia. ¿Qué quiero decir? Dios es un Dios de una exquisita belleza literaria. Por eso la Biblia, que es el libro que nos cuenta la historia de la salvación, complace nuestro oído, inspira nuestra imaginación, fascina nuestra mente y deleita nuestra alma. El predicador también escribió con integridad. Para ser de verdadera ayuda espiritual, no es suficiente que alguien escriba con claridad y con estilo. También debe escribir con sinceridad, diciendo la verdad. Si en algo podemos estar seguros es que el predicador nos dice la verdad. No solo la verdad acerca de Dios, sino también la verdad acerca de la vida en un mundo caído. Ya sea que esté hablando de las agonías de la vejez o de la angustia de perder la fortuna, el predicador nunca se abstiene de decirnos cómo verdaderamente es la vida debajo del sol. Sabiendo lo que dijo el predicador y cómo lo dijo, aún tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Son estas palabras agradables palabras con propósito? Si es así, ¿cuál fue la razón que tuvo el predicador para hablarnos de la vanidad de la vida? Eclesiastés cierra con una clara declaración de propósito en el versículo 11 del capítulo 12. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras que forman parte de una colección y que son expuestas por un pastor. Aunque sus palabras pueden resultar agradables, también causan cierto dolor. Son aguijones para la conciencia, incomodándonos para que nos alejemos del pecado, nos alejemos de la maldad, nos alejemos de la futilidad. Son un estímulo para el alma que nos lleva de regreso al camino espiritual correcto. Las palabras del predicador nos llevan a no esperar una satisfacción duradera, completa en el dinero, en el placer, sino solo en la bondad de Dios. Nos alejan de la ira tonta, nos alejan de la risa mordaz, nos estimulan a la paciencia, a la alegría, a la humildad y al gozo. Cuando nos olvidamos de Dios, el predicador nos impulsa a recordar a nuestro Creador. Y en el momento en que empezamos a pensar que viviremos para siempre, ¿qué hace el predicador? Nos remece y nos recuerda que pronto moriremos. Todas estas palabras que se clavan en nuestro corazón y que nos impulsan a actuar son expuestas por un pastor, como dice el verso 11. Pareciera ser que esto se refiere al predicador mismo. Sin embargo, es más probable que el pastor no es otro, sino Dios, que es la razón por la cual el término pastor está escrito con mayúscula en algunas traducciones. Esta es la primera vez que aparece el título pastor en Eclesiastés.
y parece distinguir al pastor del predicador en vez de identificarlos. Además, pastor es uno de los títulos de Dios en el Antiguo Testamento. No solo en el famoso Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor, sino también en otros lugares, como por ejemplo el Salmo 80, donde se le llama pastor de Israel. Por lo tanto, el pastor de Eclesiastés 12 es el único y verdadero pastor, el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, teniendo esto presente, Eclesiastés es la mismísima palabra de Dios. Las palabras del predicador no son meras reflexiones de algún filósofo, son parte de la revelación inspirada, infalible e inerrante del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no basta con admirar su estilo literario, no basta con respetar su integridad, también debemos someternos a su autoridad. Como pastor de nuestras almas, Dios usa este libro, como usa todo lo demás que está escrito en la Biblia, para impulsarnos a la acción espiritual. Eclesiastés termina con la aplicación práctica de la verdad bíblica. Hemos escuchado lo que dijo el predicador, así como también cómo y por qué lo dijo. Entonces, ¿cómo deberíamos responder? ¿Cuál es la conclusión del libro? ¿Qué debemos hacer luego de leer Eclesiastés? Bueno, las palabras finales del libro nos proporcionan una conclusión ética escatológica. Dice los versículos 13 y 14 del capítulo 12, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Temer a Dios es honrarlo y reverenciarlo, es adorarlo como Dios. En varios otros lugares el predicador nos ha dicho que temamos a Dios porque su obra es eterna y porque exige santa adoración. Nos ha dicho que temamos a Dios en tiempos de adversidad y prosperidad. Nos ha dicho que si tememos a Dios nos irá bien. Ahora nos dice que temamos a Dios y le obedezcamos porque un día estaremos ante Él para ser juzgados. Cuando la Biblia dice esto es el todo del hombre, literalmente dice esto es todo el hombre. Con esto vemos que el predicador está resaltando un punto bastante amplio. Decir esto es todo el hombre, es decir, de esto se trata la vida. Esto es lo que le da sentido a la vida. Lo más importante que puede hacer cualquier persona es adorar a Dios y obedecer sus santos mandamientos. Esto es más que un simple deber, es toda su felicidad, es toda su obra. La suma total de todo lo que le concierne, todo lo que Dios requiere de él, todo lo que ordena el Salvador, todo lo que el Espíritu Santo enseña y obra en él. Lo más grande en la vida es presentarse ante el único Dios verdadero en adoración y obediencia. El mensaje final de Eclesiastés no es que nada importa, sino que todo importa. Lo que hicimos, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos tendrá un significado eterno. La razón por la que todo importa es porque todo el universo está sujeto al juicio final de un Dios justo que conoce todos los secretos. Lo que más importa, por tanto, es la decisión personal que cada uno tome acerca de Jesucristo. Eclesiastés no termina con una promesa de gracia, sino con la advertencia del juicio. Sin embargo, este libro tiene el propósito de mostrarnos el Evangelio. Si es cierto que Dios traerá todo a juicio, entonces es muy importante que nos aseguremos de que seremos justos en ese día. La única forma de estar seguros de ser justo en ese día es entregar nuestra vida a Jesucristo,
quien es el único que tiene poder de salvarnos de la ira de Dios. A este mundo vano vino Jesús. Al igual que nosotros, sufrió toda la futilidad y frustración de la vida. Pero hizo más que eso. Cuando fue el momento oportuno, Jesús tomó el juicio que nosotros merecemos y murió por nuestros pecados en la cruz. Pero al tercer día resucitó, se levantó de los muertos. Jesús pronto vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando llegue ese día, todo el que crea en Jesús se presentará ante el juez justo y mirará a los ojos de un Salvador amoroso. Confía en Jesús, cuya victoria en la cruz nos salva de la vanidad de la vida. Si tienes a Jesús, todo, absolutamente todo, tiene sentido.